Imagina por un momento que estás en el corazón de la selva, rodeado por imponentes ruinas de una civilización antigua y sorprendente, los mayas. Te encuentras frente a una estructura que, a simple vista, podría parecer una simple pirámide de piedra, pero en realidad, es mucho más que eso. Es un portal al pasado, una ventana al vasto conocimiento astronómico de una cultura que, en su tiempo, nos dejó un legado de sabiduría que apenas comenzamos a descifrar. Hoy, te llevaremos a un viaje a través del tiempo, explorando el misterioso y asombrosamente preciso calendario maya. ¿Cómo es posible que esta civilización, sin telescopios ni tecnología moderna, lograra una comprensión del tiempo y el cosmos tan precisa? ¿Qué secretos del universo conocían que nosotros, con toda nuestra ciencia y tecnología, quizá aún ignoramos? Desde el principio, los mayas nos han fascinado con sus conocimientos astronómicos. El calendario maya es una prueba irrefutable de ello. Este sistema de conteo del tiempo no era solo un calendario, era una manifestación de su cultura, religión y ciencia. Estaba compuesto principalmente por 3 ciclos interrelacionados, el Tzolk'in, el Ja'ab y la cuenta larga. Pero, ¿qué los hacía tan especiales? Empecemos con el Tzolk'in, un ciclo de 260 días que los mayas utilizaban para ceremonias religiosas y eventos importantes. Este calendario estaba basado en la observación de la duración del ciclo agrícola y el movimiento de las estrellas. ¿Acaso los mayas sabían algo sobre el cosmos que aún nos escapa? ¿Cómo lograron una precisión que desafía la lógica moderna? El siguiente ciclo, el Ja'ab, era un calendario solar de 365 días, similar al que usamos hoy. Sin embargo, la verdadera genialidad del sistema maya radicaba en cómo estos calendarios se entrelazaban. Cada 52 años, los ciclos del Tzolk'in y el Ja'ab se alineaban, creando un siglo maya, conocido como la rueda calendárica. Este sofisticado sistema les permitió prever con exactitud fenómenos astronómicos y ciclos naturales. Pero, el verdadero enigma es la cuenta larga, un continuo de tiempo que rastreaba los días desde una fecha de inicio mítica, el 11 de agosto de 3114 a.C., según nuestro calendario gregoriano. Este calendario es el que dio lugar a interpretaciones apocalípticas sobre el fin del mundo en 2012. Ahora, la pregunta persiste. ¿Qué sabían ellos sobre el flujo del tiempo que nosotros no? A medida que indagamos más profundo en el conocimiento maya, nos encontramos con algo aún más intrigante. Los registros muestran que los mayas eran maestros en la predicción de eventos astronómicos, como eclipses solares y lunares, y la trayectoria de planetas. ¿Cómo lograron tales hazañas con herramientas tan rudimentarias? ¿Sería posible que tuvieran acceso a un conocimiento perdido en el tiempo? Un momento crucial para los mayas fue el equinoccio, un evento astronómico que simbolizaba el equilibrio entre el día y la noche. En Chichén Itzá, durante el equinoccio de primavera, la sombra de la serpiente emplumada desciende por la escalera del castillo, la pirámide de Kukulcán. ¿Es esto solo una coincidencia arquitectónica, o es un testimonio del profundo entendimiento astronómico de los mayas? Aquí es donde se produce una revelación sorprendente. Al estudiar cómo los mayas alineaban sus ciudades y estructuras con los eventos celestiales, algunos arqueólogos y astrónomos modernos han comenzado a reevaluar lo que creían saber sobre la astronomía antigua. ¿Y si los mayas no solo miraban al cielo, sino que veían algo que nosotros aún no podemos ver? Las conexiones entre las estrellas y la vida cotidiana maya son tan complejas como fascinantes. Cada ciclo astronómico estaba impregnado de significado religioso y cultural. Para los mayas, el tiempo no era lineal, sino cíclico, lo que les permitía comprender no solo el futuro, sino también su propio lugar en el universo. Y ahora, te propongo un pensamiento intrigante. ¿Qué otros secretos sobre el tiempo y el cosmos podrían habernos dejado los mayas? Con cada descubrimiento, nos acercamos más a entender una visión del universo que desafía las fronteras del conocimiento moderno. Mientras reflexionas sobre el asombroso conocimiento de los mayas sobre el tiempo y el universo, nos encontramos ante una cuestión ineludible. ¿Qué más podemos aprender de ellos? ¿Qué misterios aún no han sido desvelados? Este es solo el comienzo de nuestro viaje a través de la astronomía maya, un viaje que promete revelaciones aún más sorprendentes. En el próximo capítulo, exploraremos cómo los mayas usaban las estrellas para crear mapas terrestres precisos. Prepárate para continuar este fascinante recorrido por el conocimiento antiguo, porque las respuestas que buscamos podrían estar más cerca de lo que imaginamos. Así que, ¿estás listo para descubrir más? Te espero en el siguiente capítulo. Las estrellas y los mayas aún tienen mucho que contarnos.
El observatorio de Chichén Itzá. Imagina que estás caminando por un sendero bordeado de árboles altos y frondosos. El aire es pesado, cargado de misterio, y la selva parece susurrar secretos antiguos. Tu destino es Chichén Itzá, un lugar que alguna vez fue el epicentro del conocimiento astronómico de los mayas. Has llegado aquí para desvelar uno de sus mayores enigmas, el observatorio de Chichén Itzá, también conocido como el Caracol. A medida que te acercas, puedes ver la estructura que se alza majestuosa contra el cielo. A primera vista, parece una simple construcción de piedra, pero su forma espiralada te invita a mirar más de cerca. ¿Qué secretos escondían sus muros? ¿Qué sabían los mayas que nosotros todavía estamos tratando de comprender? Desde el exterior, el caracol se presenta como una torre redonda, una rareza arquitectónica que destaca entre las líneas rectas y las pirámides escalonadas que predominan en la región. Te preguntas por qué los mayas eligieron esta peculiar forma. Podría ser que la espiral del observatorio tuviera un significado más profundo, tal vez relacionado con el propio cosmos. Al entrar, te recibe una escalera que parece girar hacia el infinito, como si invitara a los visitantes a una ascensión simbólica hacia el cielo. Mientras subes, no puedes evitar pensar en los astrónomos mayas que caminaron por estos mismos escalones hace siglos. ¿Cómo interpretaban ellos el universo desde aquí? La vista desde la cima del observatorio te deja sin aliento. Las estrellas parecen estar al alcance de tu mano, y te preguntas cómo los mayas, sin tecnología moderna, pudieron entender la bóveda celeste con tanta precisión. Sabían, por ejemplo, rastrear los movimientos de Venus con un detalle que todavía asombra a los astrónomos contemporáneos. Pero, ¿cómo lo hicieron? Al explorar los ventanales estratégicamente colocados, empiezas a notar un patrón. Cada abertura está alineada con un evento celestial específico: el solsticio de verano, el equinoccio de invierno, el ciclo de Venus. Estos no eran meros puntos de observación, eran portales al universo, calculados con una precisión asombrosa. Te preguntas si los mayas tenían un conocimiento secreto, algo que les permitía entender el cosmos de una manera que aún nos elude. ¿Podrían haber tenido acceso a conocimientos que hemos perdido con el tiempo? ¿O había algo más, algo que aún no hemos descubierto? La sensación de estar en un lugar donde se encuentran conocimiento y misterio te envuelve, y te lleva a preguntarte qué más podría revelar el observatorio. ¿Podrían los mayas haber encontrado una conexión entre los cuerpos celestes y la vida en la Tierra que todavía no hemos comprendido del todo? Y entonces, un pensamiento desconcertante cruza tu mente. Es posible que los mayas hayan dejado pistas deliberadas, esperando que, algún día, alguien pudiera desentrañar sus secretos. ¿Estamos nosotros destinados a continuar su legado, o solo a maravillarnos ante él? Mientras consideras estas preguntas, te das cuenta de un detalle que hasta ahora habías pasado por alto. En el piso, justo al centro del observatorio, hay un símbolo tallado en la piedra, un glifo maya que parece brillar con una luz propia. Te agachas para verlo más de cerca, y una sensación de asombro te inunda. ¿Podría este símbolo ser la clave para desentrañar el propósito último del caracol? Es en este momento que sientes que el misterio se profundiza, como si el observatorio mismo te estuviera desafiando a descubrir más. ¿Qué más podrían ocultar estas ruinas que aún no hemos desenterrado? ¿Podríamos estar al borde de un descubrimiento que cambie para siempre nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él? Con estas preguntas en mente, te levantas de nuevo, sabiendo que este es solo el comienzo de un viaje fascinante a través de los secretos de la astronomía maya. Y mientras el sol comienza a descender en el horizonte, iluminando el observatorio con un resplandor dorado, te das cuenta de que el próximo capítulo de este enigma te espera. ¿Qué otros secretos astronómicos podrían estar escondidos en las sombras de la selva maya? ¿Cuánto más hay por descubrir en el vasto entramado de su conocimiento? Estas preguntas te seguirán, y con ellas, el deseo irresistible de continuar explorando. Prepárate, porque el siguiente capítulo nos llevará aún más lejos en este viaje de descubrimiento. Nos adentraremos en el mundo de las constelaciones mayas y sus significados ocultos, un tema que promete ser tan fascinante como el propio cosmos. ¿Te atreves a seguir adelante? Los eclipses y la astronomía predictiva. Imagina que la luna empieza a devorar al sol, un espectáculo asombroso que tiñe el cielo de sombras y luces danzantes. Estás allí, quieto, con los ojos fijos en el firmamento, exactamente como lo hacían los antiguos mayas hace siglos. Para ellos, un eclipse no era simplemente un fenómeno astronómico, sino un mensaje directo de los dioses. Pero,
¿Cómo lograron estos antiguos astrónomos predecir con tal precisión estos eventos celestiales sin la tecnología moderna? Los mayas, maestros de la astronomía, desarrollaron un entendimiento del cosmos que sigue sorprendiendo a los expertos de hoy. En el corazón de la selva, entre las piedras de sus observatorios, se gestaba una ciencia que parecía mágica. Pero, ¿y si te dijera que sus conocimientos iban más allá de lo que podrías imaginar? ¿Y si te dijera que los mayas no solo observaban los cielos, sino que también dialogaban con ellos? Hace miles de años, los mayas ya sabían que los eclipses eran más que un simple oscurecimiento del sol o la luna. Para ellos, estos eventos eran ciclos sagrados que podían ser calculados con asombrosa exactitud. ¿Cómo lo lograban? La respuesta se encuentra en los códices, esos misteriosos manuscritos que, como mapas secretos, revelan el conocimiento oculto de una civilización adelantada a su tiempo. Uno de los más fascinantes es el Códice de Dresde, un libro antiguo que, a pesar de su apariencia frágil, ha resistido el paso del tiempo para contarnos sus secretos. En sus páginas, los mayas registraron ciclos lunares y solares con una precisión que desafía la lógica. Llegaron a comprender que los eclipses ocurren en patrones repetitivos, calculando incluso los intervalos entre ellos. ¿Cómo lo sabían? ¿Acaso tenían alguna conexión especial con el cosmos que hemos perdido? Al estudiar estas inscripciones, los expertos descubrieron que los mayas utilizaban un sistema matemático extraordinario, basado en la observación constante del cielo. En sus ciudades, las pirámides y templos no eran solo lugares de adoración, sino también herramientas precisas para seguir el movimiento de las estrellas. ¿Te imaginas estar en lo alto de una de estas estructuras, sintiendo cómo la historia y la ciencia se entrelazan en un solo instante? Pero no es solo la precisión de sus cálculos lo que nos deja perplejos, sino el significado que atribuyeron a cada eclipse. Cada evento era una profecía, un presagio de cambio y transformación. Los mayas creían que durante un eclipse, los dioses se comunicaban directamente con los hombres, transmitiendo sus deseos y advertencias. Podrían haber visto estos eventos como puertas entre mundos, momentos en que lo divino tocaba lo terrenal. Mientras te sumerges en estos pensamientos, una nueva pregunta surge. ¿Cuántos de estos secretos aún yacen ocultos en la selva, esperando a ser descubiertos? ¿Cuánto más podríamos aprender si logramos desentrañar todos los misterios de su astronomía predictiva? En este punto, te encuentras en el umbral de un descubrimiento. Los mayas no solo predijeron eclipses, también usaron su conocimiento para navegar en el tiempo, sincronizando sus vidas con los ritmos cósmicos. Cada eclipse era un recordatorio de que el universo es un reloj perfecto, del cual los mayas tenían la llave. Pero hoy, al estudiar sus técnicas, nos preguntamos si alguna vez podremos igualar su comprensión. Mientras seguimos explorando estos misterios, una revelación se hace evidente. Los mayas no solo eran observadores del universo, sino también sus intérpretes. Su legado nos invita a mirar hacia el cielo con una nueva perspectiva, buscando respuestas a preguntas que quizá aún no hemos formulado. Y ahora, la verdadera cuestión es, ¿qué otros secretos guardaron los mayas que podrían cambiar nuestra percepción del cosmos para siempre? Al cerrar este capítulo, nos quedamos con una inquietud persistente, con la sensación de que apenas hemos comenzado a rascar la superficie de un conocimiento que podría reescribir la historia de la humanidad. ¿Te atreves a seguir explorando este enigma junto a nosotros? Porque lo que viene a continuación podría sorprenderte aún más. Así que no te pierdas el próximo episodio, donde descubriremos cómo los mayas utilizaban la astronomía para definir el destino de sus ciudades y de sus propios líderes. ¿Qué impacto tuvieron estos conocimientos en su sociedad? Esa será una historia que no querrás perderte. La deidad Kukulcán y la serpiente emplumada. Imagina que estás de pie, frente a la imponente pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. La estructura, con su precisión geométrica, parece desafiar el paso del tiempo, un testimonio silencioso de los antiguos conocimientos mayas. La brisa cálida de la selva acaricia tu rostro mientras observas las sombras que, de manera casi mágica, comienzan a transformarse en una serpiente que desciende por la escalinata. ¿Es solo un truco de la luz o hay algo más profundo, más misterioso, en juego? Kukulcán, la serpiente emplumada, no era simplemente una deidad para los mayas. Era el símbolo de la unión entre lo celestial y lo terrenal. Una figura que conectaba el cielo con la tierra, lo tangible con lo espiritual. Pero, ¿qué secretos ocultos se esconden tras esta representación mítica? ¿Podrían los mayas haber conocido secretos del universo que aún hoy nos son ajenos? Mientras observas a la multitud maravillarse con el efecto visual, te preguntas,
¿Cómo lograron los mayas construir algo tan preciso y tan alineado con los fenómenos celestiales? Es posible que Kukulcán haya sido más que un mito, y que su simbolismo albergue conocimientos que apenas comenzamos a comprender. La leyenda cuenta que Kukulcán descendía del cielo para traer sabiduría a la humanidad. Pero la pregunta que resuena en tu mente es, ¿qué tipo de sabiduría? Los registros arqueológicos sugieren que, para los mayas, Kukulcán estaba estrechamente relacionado con la astronomía y el calendario. La serpiente emplumada no solo era un símbolo de poder, sino de conocimiento. Un conocimiento que podría haber trascendido los límites de su tiempo. Imagina que estás allí, en medio de estas ruinas sagradas, cuando de repente, el rugido de un jaguar resuena en la distancia. Tu corazón se acelera. El jaguar, otro símbolo poderoso en la mitología maya, representa el inframundo y el renacimiento. ¿Es coincidencia que estos dos símbolos, Kukulcán y el jaguar, estén tan entrelazados en sus mitos? ¿Podría ser que los mayas entendieran aspectos del ciclo de vida y muerte, del movimiento celestial, que aún estamos por descubrir? Mientras reflexionas sobre estas preguntas, un escalofrío recorre tu espalda. La selva parece cobrar vida, susurrándote secretos olvidados. La conexión entre Kukulcán y los ciclos celestiales parece más que una simple coincidencia. Los mayas poseían un conocimiento asombroso del cosmos, reflejado en su capacidad para predecir eventos astronómicos con una precisión que aún hoy nos deja boquiabiertos. Pero, ¿qué más sabían? ¿Podría ser que la representación de Kukulcán como una serpiente emplumada refleje un entendimiento profundo de la dualidad del universo? La serpiente, símbolo de la tierra, y las plumas, símbolo del cielo. Un recordatorio de que todo en el cosmos está interconectado. Mientras te sumerge más en esta fascinante historia, una revelación asombrosa te golpea. Es posible que los mayas usaran el simbolismo de Kukulcán para pasar mensajes ocultos sobre el cosmos, mensajes que solo podrían ser descifrados por aquellos con el conocimiento adecuado. Cada piedra, cada sombra proyectada por el sol, podía haber sido diseñada para transmitir información vital. La gente a tu alrededor comienza a dispersarse, pero tú sigues allí, atrapado por el misterio. ¿Qué otros secretos guardan estas piedras ancestrales? ¿Qué más nos queda por descubrir sobre Kukulcán y su relación con el universo? La sensación de que hay algo más, algo importante que aún no hemos comprendido, te mantiene en vilo. Mientras el sol se oculta en el horizonte, proyectando su último rayo de luz sobre la pirámide, te das cuenta de que este es solo el comienzo. La historia de Kukulcán está llena de incógnitas y promesas de conocimiento esperando ser descubierto. Y tú, al igual que aquellos antiguos astrónomos mayas, estás en una búsqueda interminable por la verdad. ¿Te atreverás a seguir desentrañando los secretos de la astronomía maya? ¿A descubrir si realmente conocían aspectos del universo que aún hoy nos son desconocidos? En el próximo capítulo, te llevaremos aún más profundo en esta fascinante exploración. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la historia y el misterio se entrelazan de maneras inesperadas. Sigue con nosotros, porque la aventura apenas comienza. Las constelaciones mayas. Imagina que es una noche despejada, el cielo está salpicado de estrellas, como si una mano divina hubiera esparcido polvo de diamantes sobre un lienzo oscuro. Estás de pie en medio de la antigua ciudad maya de Usmán. La brisa es suave, y el aire está cargado de un sentido palpable de misterio. A tu alrededor, las ruinas silenciosas parecen cobrar vida bajo la luz tenue de la luna. Es aquí, bajo este firmamento glorioso, donde los mayas alzaron la vista para buscar respuestas a los enigmas del universo. Las constelaciones mayas eran mucho más que simples agrupaciones de estrellas. Eran mapas celestiales que guiaban sus vidas, sus cosechas, sus rituales y sus creencias. Pero, ¿qué secretos escondían estos mapas estelares que aún hoy nos resultan intrigantes? Para los mayas, el cielo era un vasto libro abierto, escrito con un lenguaje que pocos podían leer. Cada constelación tenía un significado profundo, a menudo relacionado con mitos y deidades que formaban el tejido de su rica cosmogonía. Imagina estar entre los sacerdotes astrónomos mayas, en el momento exacto en que uno de ellos, con mirada seria, señala un patrón de estrellas y comienza a narrar una historia ancestral que ha pasado de generación en generación. Tú, como espectador de este asombroso espectáculo, te das cuenta de que los mayas no solo observaban las estrellas, sino que las entendían de una manera que parece habernos eludido.
Para ellos, las estrellas no eran simplemente puntos de luz, sino seres divinos, portadores de mensajes del cosmos. ¿Podrían haber conocido secretos del universo que nosotros todavía ignoramos? Uno de los momentos más fascinantes en el estudio de las constelaciones mayas es su relación con las estaciones y los ciclos agrícolas. Las estrellas, como un reloj celestial, marcaban el tiempo para sembrar y cosechar. Los mayas lograron identificar con precisión estos ciclos, una hazaña que, considerando la tecnología de su tiempo, resulta asombrosa. ¿Cómo lograron tal precisión? ¿Acaso había un conocimiento más allá de lo visible? Es aquí donde surge un momento de auténtica revelación. Se dice que, en la profundidad de la selva, existían códices secretos que detallaban el movimiento de las estrellas y su influencia en la Tierra. Códices que, lamentablemente, fueron destruidos en su mayoría durante la conquista española. Pero algunos fragmentos sobrevivieron, y han sido suficientes para dejarnos entrever el inmenso conocimiento astronómico de los mayas. ¿Qué otros secretos podrían haber contenido esos códices? Piensa en la constelación de la Tortuga, asociada con la creación en la mitología maya. Para ellos, este animal era un símbolo de la fertilidad y la vida. Los mayas creían que la Tierra había sido creada sobre el caparazón de una gran tortuga celestial. ¿No es fascinante cómo una simple agrupación de estrellas podría contener narrativas tan profundas y complejas? Ahora, mientras te sumerges más en este mundo estelar, imagina el momento en que los sacerdotes mayas realizaban sus ceremonias. Bajo el cielo estrellado, entonaban cánticos antiguos, en un intento de comunicarse con las deidades celestiales. En esas noches, el universo parecía estar más cerca, y cada estrella era un testigo silencioso de los rituales sagrados. Pero hay algo más que no podemos pasar por alto. Según algunas teorías, los mayas podrían haber poseído un conocimiento de fenómenos celestiales que recién ahora empezamos a comprender. Algunos estudiosos sugieren que tenían un entendimiento de los ciclos de Venus tan preciso que los cálculos modernos apenas han podido igualar. ¿Es posible que supieran algo que aún no hemos descubierto? Mientras estas preguntas resuenan en tu mente, contemplas la posibilidad de que los mayas no solo observaran el cielo, sino que formaran parte de un diálogo cósmico más amplio. Un diálogo que nos invita a replantear nuestra comprensión del universo. Al adentrarnos más en el estudio de las constelaciones mayas, es inevitable preguntarnos, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Podrían las mismas estrellas que guiaron a los antiguos mayas ofrecernos una comprensión renovada de nuestro lugar en el cosmos? Y lo más importante, ¿estamos lo suficientemente abiertos para escuchar las historias que aún tienen que contar? Antes de que estas preguntas cobren vida en tu mente, la noche va avanzando, y con ella, la promesa de nuevas revelaciones. Nuestro viaje por la astronomía maya está lejos de concluir. De hecho, apenas hemos comenzado a desvelar el velo de estos misterios estelares. Pero aquí, en este punto de nuestra travesía, te dejamos con una última reflexión. Si los mayas pudieron descubrir tanto con lo que tenían a su disposición, ¿qué podríamos lograr nosotros si combináramos su sabiduría ancestral con nuestra tecnología moderna? Quizás la respuesta está más cerca de lo que creemos, esperando pacientemente en las estrellas. No te pierdas nuestro próximo capítulo, donde exploraremos las profecías mayas y el fin de los tiempos. ¿Qué nos depara el futuro según las estrellas antiguas? Te esperamos para seguir desenterrando estos secretos celestiales. Hasta entonces, que las estrellas guíen tus sueños. Los códices mayas y el conocimiento perdido. Imagina que estás en una biblioteca, pero no una cualquiera, sino una que resuena con el eco de civilizaciones antiguas. Irónicamente, esta biblioteca no está llena de libros, sino de mitos, leyendas y secretos que se desvanecen en el tiempo. Hoy nos adentramos en el misterioso mundo de los códices mayas, manuscritos que una vez guardaron el tesoro del conocimiento perdido, ese conocimiento que podría haber cambiado la forma en que entendemos el universo. Pero, ¿qué secretos escondían estos códices y por qué fueron casi completamente destruidos? Visualiza un códice maya. Un conjunto de páginas plegadas como un acordeón, cubiertas de glifos intrincados y enigmáticos. Las imágenes y los símbolos parecen hablar un lenguaje propio, uno que apenas hemos comenzado a descifrar. Te preguntas, ¿quiénes eran estos escribas que plasmaron sus conocimientos en estas páginas? ¿Qué sabían ellos que nosotros no? Los códices mayas eran mucho más que simples registros. Eran un puente hacia el cosmos, una guía para comprender el tiempo y el espacio. Los mayas tenían una forma única de percibir el universo, una que combinaba las matemáticas, la astronomía y la espiritualidad en una compleja danza cósmica.
Estos manuscritos eran su manera de documentar y transmitir ese entendimiento. Pero aquí viene el primer giro. De miles de códices que existieron, solo 4 han sobrevivido al paso del tiempo. ¿Qué ocurrió con los demás? La respuesta nos lleva a un momento oscuro de la historia, la llegada de los conquistadores españoles. En su afán por convertir a los mayas al cristianismo, los colonizadores vieron en estos códices un peligro, una amenaza a su fe. Así, en un acto de fervor y destrucción, miles de códices fueron quemados, borrando con ellos siglos de conocimiento. Te preguntas, ¿qué verdades fueron consumidas por las llamas? ¿Cuántos secretos del universo se perdieron para siempre? Pero no todo está perdido. Los 4 códices que sobrevivieron nos ofrecen un atisbo del vasto saber maya. El Códice de Dresde, por ejemplo, es una joya de la astronomía antigua. Sus páginas contienen tablas matemáticas y astronómicas que predicen eclipses con precisión impresionante. ¿Cómo lograron estos antiguos astrónomos tal exactitud? ¿Qué herramientas usaron para observar los cielos? Lo fascinante es que los mayas no solo observaban las estrellas, sino que las interpretaban dentro de un contexto espiritual y cíclico. Para ellos, el tiempo no era lineal, sino cíclico, lleno de patrones que se repetían. Esta visión los llevó a desarrollar un calendario increíblemente complejo, uno que aún hoy causa asombro entre los estudiosos. ¿Podrían haber entendido ciclos del universo que nosotros aún estamos lejos de comprender? Al observar más de cerca estos códices, te das cuenta de que cada símbolo, cada dibujo, es una ventana a un mundo donde la ciencia y la religión no estaban separadas. Los mayas veían a sus dioses en los cielos, y sus movimientos celestiales eran parte de una narrativa divina. ¿Acaso hay un mensaje en estos códigos que aún no hemos descifrado? Aquí es donde surge un momento de revelación. Los códices sugieren que los mayas posiblemente sabían sobre fenómenos astronómicos que apenas hemos comenzado a explorar. Por ejemplo, algunos investigadores creen que los mayas comprendían el concepto de la Vía Láctea como el árbol del mundo, un eje cósmico que conecta diferentes niveles del universo. Podrían haber tenido una comprensión de la estructura galáctica que apenas estamos empezando a descubrir con nuestros telescopios modernos, pero aún hay más. Algunos estudiosos proponen que los códices contienen referencias a eventos cataclísmicos que habrían afectado a la Tierra en el pasado. Estas predicciones, aunque envueltas en simbolismo, podrían ser interpretaciones antiguas de fenómenos como impactos de meteoritos o cambios climáticos drásticos. Es posible que los mayas tuvieran registros de eventos cósmicos devastadores que ocurrieron hace milenios, y llegamos al momento culminante, la incógnita de lo que aún nos falta por descubrir. Si tan solo 4 códices nos han ofrecido una ventana tan rica a este mundo, imagina lo que podría haber contenido el resto. ¿Qué conocimientos sobre el universo, la naturaleza del tiempo y la conexión entre lo humano y lo divino se perdieron en las llamas de la conquista? Al cerrar este capítulo, te dejamos con una pregunta que resuena en el aire, un misterio que persiste en las sombras del pasado. ¿Y si los mayas comprendían el universo de una forma que aún no hemos alcanzado a comprender? ¿Qué nos dirían los antiguos astrónomos mayas si pudieran hablar a través de los siglos? Mantente con nosotros mientras seguimos desentrañando los secretos de la astronomía maya, explorando más profundamente en el siguiente capítulo. Porque lo que hemos descubierto hasta ahora es solo la punta del iceberg de un conocimiento que, aunque perdido en su mayoría, sigue cautivando nuestra imaginación. Prepárate para el próximo episodio, donde daremos un paso más hacia el corazón del misterio maya, explorando las maravillas que aún aguardan ser descubiertas en el vasto universo. El reloj cósmico de Uxmal. Imagina que estás de pie, justo en el centro de una grandiosa plaza en Uxmal. El silencio es casi absoluto, roto solo por el susurro del viento que parece arrastrar secretos antiguos a través de la selva. La luna llena ilumina suavemente las estructuras, revelando sus complejas geometrías y grabados en piedra. Pero no son simples adornos, son pistas, partes de un enigma que ha fascinado a los arqueólogos durante décadas. Te encuentras frente al majestuoso palacio del gobernador, una obra que desafía el tiempo con su precisión y belleza. Aquí, los mayas no solo construyeron una estructura impresionante, crearon un reloj cósmico, una herramienta diseñada para comprender los cielos. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué sabían ellos que nosotros apenas estamos empezando a descubrir? A medida que exploras las figuras talladas, te das cuenta de que cada una de ellas parece señalar algo más allá de lo terrenal. Observa los detalles: serpientes emplumadas, figuras humanas que se funden con estrellas, criaturas míticas. Todo parece formar parte de un intrincado mapa celeste,
una guía que conecta a los mayas con el cosmos. Los arqueólogos han descubierto que el palacio del gobernador está alineado con Venus, el planeta que los mayas consideraban de gran importancia. Venus no era solo una luz brillante en su cielo nocturno, era un marcador del tiempo, un guía para las cosechas, las ceremonias y la vida misma. Pero, ¿por qué Venus? ¿Qué vieron los mayas en este planeta que lo convirtió en el centro de su observación astronómica? La respuesta podría estar en su obsesión por el tiempo. Los mayas no veían el tiempo como una línea recta, sino como un ciclo perpetuo. El movimiento de Venus marcaba el inicio y el fin de estos ciclos. En Uxmal, cada detalle del palacio parece medir el paso del tiempo con una precisión que aún desafía nuestra comprensión moderna. Imagina entonces el momento de una revelación. Al caer la noche, mientras las sombras se alargan, un rayo de luz lunar toca una inscripción oculta a simple vista. Esta inscripción, apenas perceptible, menciona un ciclo de 584 días, el mismo periodo que Venus tarda en completar su órbita. Es como si los mayas hubieran dejado un mensaje, un recordatorio de su maestría en los números y las estrellas. Pero hay algo más. En una cámara secreta, los arqueólogos han hallado un mural que representa una conjunción celestial, un evento que ocurre una vez cada miles de años. ¿Cómo pudieron prever algo así? ¿Acaso los mayas poseían un conocimiento del universo que aún hoy nos elude? A medida que profundizas en estos descubrimientos, una pregunta inevitable surge. ¿Y si el reloj cósmico de Uxmal es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande? ¿Podría haber otros lugares en el mundo que cuenten la misma historia, conectados por un conocimiento antiguo perdido en el tiempo? Estas preguntas retumban en tu mente mientras caminas entre las ruinas, cada vez más consciente de que los mayas, con sus observaciones, sus matemáticas avanzadas y su conexión espiritual con los cielos, sabían mucho más de lo que nos han permitido entender. Quizás, solo quizás, los secretos que guardaron no estaban destinados para su tiempo, sino para el nuestro, esperando ser redescubiertos y comprendidos. El viento vuelve a soplar, y con él, un susurro. Es como si la ciudad quisiera contarte más, como si te invitara a seguir explorando, a no detenerte en la búsqueda de la verdad. Porque en Uxmal, cada piedra, cada grabado, cada alineación astronómica, es un fragmento de un conocimiento que trasciende eras y desafía nuestra percepción del mundo. Pero, ¿qué otros secretos estarán esperando en las sombras de esta antigua ciudad? ¿Qué más tienen para revelarnos las estrellas sobre la verdadera esencia del universo? La noche en Uxmal es mágica, y mientras sales del palacio del gobernador, una sensación te invade. Estamos al borde de redescubrir un legado que cambiará nuestra comprensión del cosmos. ¿Estás listo para el próximo capítulo de este viaje por la astronomía maya secreta? La Vía Láctea y su significado espiritual. Imagina que estás bajo un cielo estrellado, en medio de la selva maya. La noche es tan oscura que parece absorber el sonido, dejando solo el murmullo de las hojas y el canto lejano de un ave nocturna. Ante ti, la Vía Láctea se despliega como un río de luz, un sendero brillante que divide el firmamento en dos. Para los antiguos mayas, esta no era solo una vista espectacular, era una conexión directa con lo divino, un pasaje sagrado que contenía secretos del universo mismo. Te invito a cerrar los ojos por un momento e imaginar que eres un sacerdote maya, uno de los pocos elegidos para interpretar los mensajes del cielo. Con cada estrella que observas, te sumerges más en un cosmos lleno de misterio y espiritualidad. Para ti, la Vía Láctea no es solo una galaxia, es el camino blanco, el Sakbi en lengua maya, un puente entre el mundo terrenal y el celestial. Cada noche, se convierte en un mapa estelar que guía tus rituales y predicciones. ¿Pero qué significaba realmente este río estelar para los mayas? ¿Qué mensajes escondía? Los mayas creían que la Vía Láctea era el árbol de la vida, y que sus raíces y ramas conectaban diferentes niveles de existencia. En su cosmovisión, el universo estaba compuesto por varias capas, y la Vía Láctea era el eje central, uniendo lo terrenal con lo divino en un esquema cósmico de inmensa belleza y complejidad. Este concepto no solo los ayudaba a entender su lugar en el universo, sino que también dictaba sus ceremonias más sagradas, aquellas que buscaban mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra. Sin embargo, hay algo más profundo que debes saber. En el corazón de la Vía Láctea, según la mitología maya, se encontraba una encrucijada cósmica, un punto de encuentro donde los dioses decidían el destino de los hombres. ¿Puedes imaginar la inmensa responsabilidad que sentían al creer que cada decisión humana reverberaba hasta ese punto sagrado? Cada alineación estelar, cada eclipse, era interpretado como un mensaje directo de los dioses.
Pero, ¿qué harías tú si pudieras leer esos mensajes? ¿Cómo cambiaría eso tu percepción del mundo? Uno de los mitos más fascinantes y a la vez aterradores relacionados con la Vía Láctea es el de la serpiente celestial. Para los mayas, esta serpiente no solo era un símbolo de fertilidad y renacimiento, sino también de caos y destrucción. Se decía que, cuando la Vía Láctea se alineaba de cierta manera, la serpiente descendía sobre la Tierra, trayendo consigo cambios drásticos, tanto buenos como malos. La pregunta es, ¿podrías tú vivir con el peso de saber que el orden cósmico está siempre al borde del caos? Pero aquí es donde se pone aún más enigmático. En el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, se menciona una travesía heroica a través de la Vía Láctea, un viaje de muerte y resurrección que los héroes gemelos emprenden para restaurar el orden. Esta epopeya simboliza no solo el ciclo eterno de vida y muerte, sino también la búsqueda constante de equilibrio. ¿Podríamos nosotros, hoy en día, aprender algo de esta lucha ancestral? ¿Podría esta visión del cosmos tener respuestas a nuestras propias preguntas sobre la vida y la existencia? A medida que seguimos explorando, es inevitable preguntarnos, ¿cómo lograron los mayas desarrollar una comprensión tan profunda del cosmos sin la tecnología moderna que nosotros consideramos indispensable? Su conocimiento astronómico sigue siendo un enigma. Ellos observaron el cielo meticulosamente, registrando cada cambio, cada movimiento. Pero, ¿qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? ¿Acaso tenían una conexión más íntima con el universo, una que hemos perdido a lo largo de los siglos? Los arqueólogos y astrónomos modernos continúan debatiendo sobre la precisión de las observaciones mayas. Sin embargo, lo que no se puede negar es el impacto espiritual y cultural que la Vía Láctea tenía en sus vidas. Era tanto un mapa como un calendario, un símbolo de poder y un recordatorio de la fragilidad humana. Y quizás, a través de sus ojos, podemos redescubrir una forma de ver el cosmos que no solo nos maraville, sino que también nos inspire. Ahora, antes de cerrar este capítulo y dejarte con más preguntas que respuestas, considera esto: si la Vía Láctea es realmente un puente entre mundos, ¿qué nos impide cruzarlo? ¿Es el miedo a lo desconocido? ¿O tal vez la duda de que algo más allá de nuestro entendimiento nos espera al otro lado? El viaje no termina aquí. En el próximo capítulo, desentrañaremos otro misterio: el enigma de las constelaciones mayas, figuras celestiales que cuentan historias de héroes y dioses, y que todavía hoy buscan hablarnos desde el cielo. ¿Te atreves a seguir explorando el universo a través de los ojos de los mayas? La respuesta puede sorprenderte y, quién sabe, incluso cambiar tu perspectiva para siempre. La matemática maya y su influencia en la astronomía. Imagina que te encuentras en la vasta explanada del sitio arqueológico de Chichén Itzá, donde el eco de los antiguos mayas aún resuena entre las piedras. La sombra de la majestuosa pirámide de Kukulcán se alarga con la caída del sol, como si intentara alcanzar el infinito. Respira profundo. El aire está cargado de historia, y es imposible no sentir una conexión casi mística con aquellos que una vez caminaron por este mismo lugar. Ahora, cierra los ojos por un momento e imagina a un grupo de sabios mayas, reunidos bajo la luz parpadeante de las estrellas. Están sumidos en cálculos, trazando líneas en el polvo. Pero estos no son simplemente garabatos, son el lenguaje secreto del universo, una matemática que va más allá de lo que conoces. ¿Podría ser que los mayas poseían un conocimiento avanzado del cosmos que aún hoy nos elude? Cuando piensas en la matemática maya, quizás lo primero que se te venga a la mente sean sus impresionantes calendarios. Sin embargo, su sistema matemático era mucho más que eso. Era la columna vertebral de su astronomía, una herramienta precisa que les permitía observar y prever los movimientos celestes con una exactitud asombrosa. ¿Cómo lograron esto? La clave está en su sistema numérico vigesimal, basado en el número 20. A diferencia de nuestro sistema decimal, los mayas utilizaban una serie de puntos y barras que, combinados con el concepto del cero, les otorgaban un poder de cálculo que pocos pueblos antiguos compartían. Este entendimiento les permitió crear tablas astronómicas tan precisas que aún hoy los astrónomos modernos se maravillan. Imagina a uno de estos astrónomos mayas, observando el cielo nocturno desde lo alto de una pirámide. Armado con nada más que su conocimiento y su mirada, predice eclipses, movimientos planetarios y ciclos lunares. No es sorprendente pensar que, con métodos que podrían parecer rudimentarios, alcanzaron una comprensión del universo que rivaliza con la nuestra. Pero, ¿qué tan profunda era su comprensión realmente? Aquí es donde la historia se tiñe de misterio.
Algunos investigadores creen que los mayas podrían haber tenido un conocimiento que iba más allá de lo que la ciencia moderna acepta. Hay relatos que sugieren que comprendían conceptos de astronomía que solo se reiteraron siglos más tarde. ¿Podrían estos antiguos matemáticos haber conocido secretos del universo que hoy estamos apenas redescubriendo? Aquí surge una revelación que te dejará boquiabierto. Hace algunos años, un equipo de arqueólogos descubrió un códice maya que parece contener referencias a fenómenos astronómicos que solo podemos confirmar con tecnología actual. Aunque el códice es objeto de debate, su mera existencia desafía nuestras suposiciones sobre el conocimiento maya. La pregunta que debes hacerte es: ¿y si los mayas sabían más de lo que siempre hemos creído? ¿Y si su comprensión del universo fuera tan profunda que incluso hoy no hemos descifrado todos sus secretos? Piensa en el conocimiento acumulado y perdido a lo largo de los siglos. Lo que sabemos sobre los mayas es solo una fracción de su verdadero legado. A medida que el capítulo llega a su clímax, te pido que contemples esta idea. Si los mayas pudieron alcanzar tales alturas con sus sistemas matemáticos y astronómicos, ¿qué más podrían haber logrado antes de que su civilización comenzara a desvanecerse en el tiempo? ¿Qué otros secretos podrían estar esperando a ser descubiertos bajo las raíces de la selva, en códices aún no encontrados o en símbolos tallados en piedra que aún no hemos descifrado completamente? La matemática maya no solo influyó en su astronomía, también dejó un legado que inspira a los buscadores de conocimiento de hoy. ¿Y tú, que ahora estás inmerso en este viaje, te atreves a seguir explorando este enigma del pasado? No pierdas el hilo, porque en el siguiente capítulo nos adentraremos aún más en otro aspecto fascinante de la civilización maya, un secreto tan antiguo como las estrellas mismas. Prepárate para descubrir cómo su percepción del tiempo y del espacio podría cambiar tu forma de ver el mundo actual. No querrás perdértelo. El Templo del Sol en Palenque. Imagina que estás cruzando la densa selva chiapaneca, las hojas crujen bajo tus pies mientras avanzas por un sendero que parece haberse perdido en el tiempo. El aire es denso, cargado de humedad y un olor terroso, como si la misma selva respirara a través de ti. Cada paso te acerca más al corazón de una civilización antigua, donde las piedras hablan un idioma olvidado y el viento murmura secretos al oído de quien se atreve a escuchar. Finalmente, llegas ante el majestuoso Templo del Sol en Palenque, una estructura que se alza desafiante contra el cielo, como si intentara alcanzar las estrellas mismas. Este templo, dedicado a Kinichao, el dios Sol, es mucho más que un simple monumento. Es una obra maestra de ingeniería y un enigma astronómico que ha desconcertado a los investigadores durante siglos. Mientras te acercas, la luz del sol poniente baña las piedras antiguas de un dorado resplandeciente, revelando intrincados grabados que parecen cobrar vida bajo tus ojos. Estos grabados no son meros adornos, son un mapa celeste, un testimonio de la impresionante habilidad de los mayas para observar y comprender el cielo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo esta civilización, sin telescopios ni tecnología moderna, logró descifrar los secretos del cosmos con tal precisión? El misterio del Templo del Sol comienza con su orientación. A medida que el horizonte devora al Sol, te das cuenta de que sus rayos iluminan perfectamente el altar central, un fenómeno que ocurre solo durante los solsticios. ¿Acaso los mayas construyeron este templo como un observatorio solar? ¿Qué propósito tenía esta precisión milimétrica? Ahí está la primera revelación. Los mayas no solo observaban el cielo, interactuaban con él. Cada alineación, cada sombra proyectada en sus templos, era una conversación con el cosmos, una danza sagrada que conectaba lo terrenal con lo divino. A través de estas observaciones, los mayas desarrollaron un calendario asombrosamente preciso, capaz de predecir eventos astronómicos con una exactitud que aún hoy nos deja perplejos. Sin embargo, lo más intrigante del Templo del Sol no es solo su función como observatorio. En sus entrañas se esconde un secreto aún más profundo. Al explorar sus cámaras internas, encuentras un conjunto de símbolos que desafían la comprensión moderna. Entre ellos, destaca uno que representa un portal, una puerta hacia el más allá. ¿Podría ser que los mayas creyeran que este templo era una especie de conexión cósmica, un puente entre el mundo de los vivos y los misterios del universo? Y aquí es donde la tensión se eleva. Imagina que, mientras exploras estas cámaras, una sombra se mueve fugazmente en la periferia de tu visión, como si los antiguos habitantes todavía vigilaran su legado. Tu corazón late con fuerza, pero no es miedo lo que sientes, sino una profunda curiosidad. ¿Qué más nos han legado los mayas en estas piedras silenciosas? ¿Qué otros secretos del universo podrían estar encerrados aquí, esperando ser descubiertos?
Mientras contemplas el templo bañado por la luz de la luna, te das cuenta de que cada piedra, cada grabado, es un fragmento de un vasto rompecabezas que conecta el pasado con el presente, el cielo con la tierra. ¿Podría ser que los mayas supieran algo que nosotros aún no hemos comprendido? ¿Es posible que su conocimiento del cosmos contenga respuestas a preguntas que ni siquiera hemos formulado? El viento susurra entre las hojas, y por un momento, parece que el mismo templo te invita a descubrir más. Pero, ¿estás preparado para lo que podrías encontrar? Mientras te alejas, una pregunta persiste en tu mente. Si el Templo del Sol es solo una pieza del complejo entramado de la astronomía maya, ¿qué otros secretos podrían estar enterrados en las ruinas de esta antigua civilización? No olvides que este es solo el comienzo. En el próximo capítulo, nos adentraremos en las profundidades de otro enigma maya, las enigmáticas ciudades subterráneas y sus posibles conexiones con el cosmos. ¿Qué misterios aguardarán en las sombras? La aventura continúa y te invitamos a seguir explorando con nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo. Las Pléyades y el ciclo de la vida. Imagina que una noche, bajo el cielo estrellado de Yucatán, te encuentras explorando la antigua sabiduría de los mayas. El aire es fresco, y el susurro del viento entre los árboles parece contar historias de tiempos inmemoriales. La constelación de las Pléyades brilla con una intensidad casi mística, capturando tu atención y transportándote a un mundo donde las estrellas eran más que luces en el cielo, eran guardianas del conocimiento y el ciclo de la vida. Los mayas, maestros de la astronomía, veían en las Pléyades un espejo del ciclo vital. ¿Qué secretos se escondían en esos puntos luminosos que parecen bailar en el firmamento? Para los antiguos mayas, las Pléyades no eran solo un grupo de estrellas, eran el comienzo y el fin, un símbolo de renovación continua. Te preguntas, ¿cómo es posible que una civilización tan antigua tuviera una comprensión tan profunda de los ciclos cósmicos? A medida que observas el cielo, imagina la emoción y la reverencia con la que los sacerdotes mayas habrían mirado estas mismas estrellas. Las Pléyades, conocidas como Tzab en lengua maya, eran un marcador celestial que guiaba las decisiones agrícolas, ceremoniales y espirituales. Su aparición en el horizonte era un presagio de lluvias y crecimiento. Pero, ¿cómo podían saber esto con tanta precisión? Avanzas entre las ruinas de una antigua ciudad maya. Cada paso te acerca más a los rituales y creencias que giraban en torno a estas estrellas. De repente, te detienes frente a un altar de piedra, donde los sacerdotes realizaban ceremonias para honrar el ciclo interminable de la vida y la muerte. En este lugar sagrado, sientes la energía ancestral, una conexión tangible con los secretos que las Pléyades aún guardan. Pregunta, ¿qué motivó a los mayas a construir sus vidas alrededor de estas estrellas? La respuesta podría residir en su cosmovisión, donde todo estaba interconectado. Las estrellas, los dioses y los humanos formaban parte de un tejido universal inseparable. Las Pléyades eran la llave que abría la puerta a este entendimiento profundo del universo. Mientras exploras más a fondo, encuentras tallados en piedra que representan las Pléyades. Estas imágenes no son simplemente decorativas, son mapas estelares, guías para entender el tiempo y el espacio. Te preguntas, ¿podrían estas representaciones ser una advertencia, un mensaje de sabiduría que los mayas querían preservar para futuras generaciones? De repente, un descubrimiento impactante, un códice maya, escondido entre las sombras de la historia, revela detalles sobre ceremonias secretas dedicadas a las Pléyades. En sus páginas, los sacerdotes describen visiones y profecías que conectan estas estrellas con eventos futuros. Te preguntas si podría haber conexiones entre estas visiones antiguas y los eventos que hoy vivimos. ¿Acaso los mayas conocían secretos del universo que aún ignoramos? La tensión crece a medida que las historias cobran vida ante tus ojos. Las Pléyades no solo eran un marcador de tiempo, eran un reflejo de la humanidad misma, un recordatorio de que, como las estrellas, nuestras vidas están entrelazadas en un ciclo eterno. A medida que el capítulo llega a su fin, te das cuenta de que este misterio maya sigue vivo. Las Pléyades, con su brillo enigmático, continúan desafiándonos a descifrar los secretos que los antiguos ya conocían. ¿Podríamos algún día comprender completamente lo que los mayas sabían sobre el universo? Y, más importante aún, ¿estamos preparados para las respuestas que podríamos encontrar? No te pierdas el próximo capítulo, donde exploraremos cómo las sombras en Uxmal revelan alineaciones estelares que desafían la lógica moderna. ¿Qué otros secretos celestiales aguardan ser descubiertos? Acompáñanos en este viaje cósmico, donde el pasado y el presente se encuentran bajo la mirada eterna de las estrellas.
El misterio de los cenotes y el cielo. Imagina que te encuentras en el corazón de la península de Yucatán, un lugar donde la tierra parece susurrar secretos antiguos al oído atento. Estás rodeado de una vegetación exuberante, y el aire, cargado de humedad, genera un ambiente casi mágico. A medida que avanzas, los sonidos de la selva se mezclan con un susurro más profundo, una llamada que parece provenir de las entrañas mismas de la tierra. Estás a punto de descubrir uno de los misterios más fascinantes de la astronomía y la cultura maya, la conexión entre los cenotes y el cielo. Los cenotes, esas profundas piscinas naturales que se extienden bajo la superficie de la península, han sido reverenciados por los mayas desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿por qué? ¿Era solo por su importancia como fuente de agua en una tierra a menudo seca, o había algo más? Te preguntas si estos cuerpos de agua tenían un propósito más elevado, un vínculo que se extendía desde las profundidades de la tierra hasta las alturas del cielo. A medida que te acercas a uno de estos cenotes, la luz del sol se filtra a través de la densa cobertura de hojas, creando un juego de sombras que parece danzar sobre la superficie del agua. Te inclinas para mirar dentro, y en ese momento, algo dentro de ti resuena con una fuerza inesperada. ¿Es posible que los mayas percibieran los cenotes como espejos del cosmos? Aquí es donde comienza el verdadero misterio. Los antiguos mayas creían que los cenotes eran portales al inframundo, pero también los consideraban puntos de conexión con el universo. Para ellos, estos pozos naturales eran más que simples fuentes de agua, eran sagrados. Imagina, entonces, la revelación de que los mayas podrían haber utilizado los cenotes como una manera de leer el cielo, una idea que desafía todo lo que creíamos saber sobre su astronomía. Piensa en la noche, bajo el manto estrellado del cielo maya. Las estrellas brillan intensamente, y la Vía Láctea se despliega como un río resplandeciente. Desde el borde de un cenote, la reflexión de las estrellas en el agua oscura crea una imagen doble del universo, uno arriba y otro abajo. ¿Podría haber sido esta la manera en que los mayas observaban los movimientos celestiales, utilizando el cenote como una herramienta para mapear las constelaciones y predecir los ciclos cósmicos? Te das cuenta de que los cenotes, en su silencio, podrían haber guardado el eco de conocimientos perdidos. Con cada gota que cae desde las estalactitas en las cavernas, se siente como si se estuviera formando una conexión profunda entre el agua y el cielo, entre el inframundo y lo celestial. Este pensamiento es escalofriante. ¿Es posible que los mayas hubieran descubierto formas de interpretar el universo que aún no comprendemos? Mientras sigues explorando, tropiezas con un grabado en una roca cercana al cenote. Las inscripciones, gastadas por el tiempo, cuentan historias de ceremonias antiguas, rituales que se llevaban a cabo para comunicarse con los dioses del cielo. Te preguntas qué secretos astronómicos pudieron haber estado codificados en estos rituales. ¿Podrían estos símbolos esconder un conocimiento que nos permita entender el universo de una manera completamente nueva? Pero la tensión crece cuando, al observar más de cerca, descubres que algunos grabados muestran alineaciones estelares exactas con la superficie del agua en ciertos momentos del año. ¿Cómo pudieron los mayas haber logrado tal precisión? La duda se transforma en asombro. ¿Habrían tenido acceso a un conocimiento que se nos escapa hoy en día? Este momento de revelación es electrizante. Te das cuenta de que los cenotes no son solo puertas a otro mundo, sino también claves para descifrar los misterios del universo. Los mayas, con su extraordinaria comprensión del cosmos, podrían haber estado utilizando estos espejos de agua para ver más allá de las estrellas, tal vez incluso para comunicarse con fuerzas que aún no entendemos completamente. Pero, ¿cómo podrían haber adquirido tal conocimiento? Esta pregunta sigue rondando tu mente mientras te retiras del cenote, dejando atrás el reflejo del cielo en sus aguas. La respuesta podría estar en el corazón de la civilización maya, en sus observatorios, en sus templos, en sus textos. Podrían haber heredado este conocimiento de una civilización aún más antigua, o lo descubrieron por sí mismos a través de observaciones meticulosas y una conexión espiritual profunda con el cosmos. El enigma permanece sin resolver, un desafío que invita a seguir explorando, a buscar respuestas en los lugares más inesperados. Y así, mientras el eco de tus pasos se aleja del cenote, sientes que estás dejando atrás un misterio que solo ha comenzado a desvelarse. Este capítulo termina, pero el enigma de los cenotes y su relación con el cielo sigue vivo, incitándote a continuar el viaje. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos bajo la superficie de esta antigua civilización? ¿Qué más podríamos descubrir sobre el conocimiento astronómico de los mayas que podría cambiar nuestra comprensión del universo?
No te pierdas el próximo capítulo, donde exploraremos aún más profundamente los secretos celestiales de los mayas. Porque, después de todo, ¿quién no querría descubrir los secretos del universo que los mayas podrían haber conocido, mientras la humanidad aún busca respuestas en el vasto e interminable cielo? La danza de Venus. Imagina que te encuentras en un claro de la selva, rodeado de imponentes ruinas mayas. La noche es profunda, y un manto de estrellas cubre el cielo, iluminado por la brillantez de Venus, el lucero de la tarde. Los mayas, maestros de la astronomía, veían a Venus no solo como una estrella, sino como una entidad poderosa que influía en la vida y el destino de los hombres. ¿Qué secretos podrían haber conocido sobre este enigmático planeta que aún escapan a nuestra comprensión moderna? Mientras observas el firmamento, sientes un escalofrío recorrer tu espalda. No es el frío, sino la sensación de estar en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Aquí, en medio de la selva, los antiguos mayas llevaban registros detallados del movimiento de Venus, mucho antes de que la ciencia moderna pudiera siquiera soñar con telescopios. ¿Cómo lograron tal precisión? ¿Qué motivaba esta obsesión por un planeta que, para muchos, es solo un punto brillante en el cielo? Se cuenta que cada aparición de Venus marcaba eventos significativos en la sociedad maya. Guerras, sacrificios y ceremonias eran cuidadosamente programados según su ciclo. Pero, ¿cómo podían estar tan seguros de la influencia de Venus sobre sus vidas? Los códices mayas, esos antiguos manuscritos que han sobrevivido al paso del tiempo, revelan que la observación de Venus era más que un simple pasatiempo. Era una ciencia sagrada. ¿Podría ser que los mayas supieran algo que nosotros aún no hemos descubierto? Imagina, por un momento, que eres uno de esos antiguos astrónomos. A tu alrededor, los murmullos de una civilización que mira hacia el cielo buscando respuestas. El aire a tu alrededor se siente cargado de una expectativa casi palpable. En ese momento, te das cuenta de que no estás observando simplemente un planeta. Estás siendo testigo de la danza de Venus, una coreografía cósmica que se repite con un ritmo que desafía al tiempo mismo. A medida que Venus se mueve a través del cielo, los mayas observaron un patrón que se repite cada 8 años. Este ciclo era tan preciso que podían predecir el regreso de Venus con una exactitud que aún asombra a los astrónomos modernos. Pero, ¿qué significaba realmente para ellos este ciclo? ¿Era solo una herramienta de medición, o había algo más profundo, un conocimiento escondido entre las estrellas? Piensa en el poder que esto les otorgaba, la capacidad de prever los movimientos celestiales y usarlos para guiar sus decisiones. En una época donde el cielo era el único calendario fiable, los mayas habían descifrado un código celestial que les permitía sincronizar sus vidas con el universo. ¿Podría ser que esta sincronización les ofreciera una conexión más profunda con lo divino, una armonía con el cosmos que hemos perdido en el mundo moderno? Pero la historia de Venus entre los mayas no está exenta de misterio y tragedia. Algunos relatos sugieren que si Venus aparecía en momentos inesperados, era visto como un presagio de desgracia. Las notas en los códices hablan de reyes que consultaban a los astrónomos, temerosos de lo que un mal augurio podría significar para sus reinos. ¿Cuántas vidas habrán cambiado a causa de un simple cambio en el cielo? Mientras reflexionas sobre estas historias, una pregunta persiste en tu mente. ¿Por qué Venus? ¿Qué tenía este planeta que lo hacía tan especial para los mayas? La respuesta podría encontrarse en las leyendas que han sobrevivido a través del tiempo, relatos de dioses que descendieron de las estrellas y otorgaron sabiduría a la humanidad. Podría ser que Venus fuera la llave de un conocimiento perdido, un vínculo con lo divino que aún no logramos comprender. A medida que la noche avanza, comienzas a sentir que el tiempo y el espacio se entrelazan en un baile eterno. La danza de Venus no es solo un fenómeno celestial, es un recordatorio de nuestra conexión con el universo, un eco de una sabiduría antigua que nos invita a mirar más allá de lo visible. Y así, te preguntas, si los mayas conocían estos secretos sobre Venus, ¿qué más podrían haber comprendido sobre el cosmos que aún nos es desconocido? ¿Qué otras verdades se ocultan en las sombras de sus templos y códices, esperando ser descubiertas? La noche está en su plenitud, pero sientes que apenas has arañado la superficie de este vasto misterio. En el próximo capítulo, exploraremos otro enigma de la astronomía maya que podría desafiar todo lo que creemos saber sobre el tiempo y el destino. ¿Estás listo para continuar este viaje hacia lo desconocido? Mantente alerta, porque lo que descubriremos podría cambiar tu percepción del universo para siempre. Misterios en las estelas y monumentos.
Imagina que te encuentras caminando entre las antiguas ruinas de una ciudad maya, donde cada piedra parece contener un fragmento de un conocimiento perdido. A tu alrededor, las estelas y monumentos se alzan como guardianes de secretos celestiales, cada una con inscripciones y grabados que han resistido el paso del tiempo. Pero, ¿qué historias encriptadas en estos monolitos han logrado burlar nuestra comprensión moderna? Te encuentras frente a una estela particularmente imponente. Su superficie está cubierta de jeroglíficos, algunos de los cuales han sido descifrados por arqueólogos, mientras que otros permanecen como un enigma. Estos símbolos, tallados con precisión, son como piezas de un rompecabezas que, una vez descifrado, promete revelar los secretos del cosmos. Los mayas, en su sabiduría, vincularon fenómenos celestiales con eventos terrestres, codificando su conocimiento astronómico en estas inscripciones. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Poseían un entendimiento del universo que aún no hemos alcanzado? A medida que deslizas tus dedos por la fría piedra, te das cuenta de que cada detalle cuenta una historia. Algunos investigadores sostienen que las estelas eran más que simples registros de victorias y gobernantes. Para ellos, estos monumentos podrían ser mapas celestiales, guías que posicionaban a la humanidad en relación con los astros. Así, cada estela podría ser una especie de libro de astronomía, esperando ser leído correctamente. Un escalofrío recorre tu espalda al considerar que los mayas podrían haber tenido conocimiento de fenómenos cósmicos que solo ahora, con tecnología avanzada, empezamos a comprender. Los eclipses, las fases de la luna, los ciclos de Venus, todo esto parece haber sido calculado con una precisión asombrosa. Pero, ¿y si hubiera más? Si en los grabados hubiera pistas sobre otros secretos del universo, como el movimiento de cometas o incluso la existencia de otros planetas que aún no hemos descubierto. Algunas teorías sugieren que las estelas también reflejan eventos catastróficos, como impactos de meteoritos o grandes tormentas solares. Esto despierta una inquietante pregunta. ¿Podrían los mayas haber predicho desastres naturales y cataclismos a partir de su observación de los cielos? ¿Y si sus monumentos son advertencias silenciosas, eco de una civilización que intentó dejar un legado para protegernos de un futuro incierto? La tensión crece mientras exploras estas posibilidades. Y luego, ocurre un momento de revelación. En una de las estelas, encuentras un símbolo que te resulta familiar, como si lo hubieras visto antes en otro contexto. Al investigar más, descubres que es similar a ciertos patrones astronómicos que los científicos han identificado recientemente. Este descubrimiento te conduce a una pregunta inevitable. ¿Podrían los avances de la astronomía contemporánea ser el reflejo de un conocimiento ancestral plasmado en estas piedras? A medida que el sol comienza a descender en el horizonte, las sombras de las estelas se alargan, creando un juego de luces y sombras que parece cobrar vida. Es un recordatorio visual de cómo los mayas utilizaban la luz para marcar eventos estacionales y cronologías de su cosmología. Este fenómeno, tan simple y a la vez tan profundo, sugiere que aún hay mucho que aprender de estas antiguas estructuras. Te alejas de la estela, pero el misterio sigue rondando tus pensamientos. El susurro del viento entre las ruinas parece formular las preguntas que te asaltan. ¿Qué otros secretos están esperando ser descubiertos? ¿Qué más podría estar oculto en las sombras de estos monumentos? Mientras te preparas para dejar este enigmático lugar, una última reflexión se forma en tu mente. Si los mayas poseían tal comprensión del universo, ¿qué motivó la creación de sus monumentos? ¿Era un deseo de comunicarse con generaciones futuras, o quizás intentaban preservar su conocimiento para protegernos de un peligro que aún no comprendemos? El misterio está lejos de ser resuelto, y mientras cierras este capítulo, una última pregunta te acompaña. ¿Estamos listos para desentrañar los secretos de las estelas mayas, o hay cosas que, simplemente, deberían permanecer en el olvido? No te pierdas el próximo capítulo, donde exploraremos la enigmática conexión entre los mayas y los visitantes de las estrellas. ¿Podría haber indicios de encuentros con civilizaciones de más allá de nuestro mundo? Quédate para descubrirlo. Conexiones cósmicas y teorías modernas. Imagina que estás en el corazón de la selva, donde el susurro del viento entre las hojas es lo único que rompe el silencio ancestral. Te encuentras parado en un lugar que los antiguos mayas consideraban sagrado, un punto de conexión entre lo terrenal y lo cósmico. Las estrellas titilan sobre ti, como si intentaran comunicar un mensaje desde las profundidades del universo. En este último capítulo de nuestra serie, exploraremos las fascinantes conexiones cósmicas que los antiguos mayas pudieron haber comprendido, y cómo estas teorías resuenan en la astronomía moderna.
Los mayas no solo eran observadores de los cielos, sino que también creían en la íntima conexión entre el cosmos y la vida terrenal. Pero, ¿qué tan avanzados eran realmente? Imagina descubrir que estos antiguos astrónomos tenían un conocimiento del universo que todavía estamos tratando de descifrar hoy. Su percepción del tiempo y el espacio, encapsulada en su complejo calendario, ha dejado perplejos a los estudiosos durante siglos. ¿Podría ser que los mayas comprendieran conceptos cósmicos que hoy solo comenzamos a entender? A medida que avanzamos, nos encontramos con una teoría moderna que ha captado el interés tanto de científicos como de entusiastas de lo oculto, la noción de que los mayas podrían haber tenido acceso a un conocimiento superior, quizás incluso de origen extraterrestre. Es posible que sus legendarios sacerdotes astrónomos recibieran orientación de las estrellas, o incluso de visitantes de las mismas. Algunos creen que ciertas alineaciones arquitectónicas, precisas hasta el más mínimo detalle, sugieren un entendimiento del universo más allá de lo que podríamos esperar de una civilización precolombina. Tú, como espectador curioso, podrías preguntarte, ¿qué evidencias respaldan estas afirmaciones? Es aquí donde entra en juego un descubrimiento intrigante. En un pequeño y casi olvidado pueblo maya, se encontró un mural que representa lo que algunos interpretan como encuentros entre humanos y seres celestiales. Las figuras están rodeadas de símbolos astronómicos, sugiriendo un intercambio de saberes cósmicos. Esta revelación ha generado un debate apasionado entre los arqueólogos, algunos de los cuales argumentan que es simplemente una representación artística, mientras que otros insisten en que podría ser la clave para entender un vínculo cósmico. En nuestra búsqueda de respuestas, también debemos considerar la influencia de los mayas en las teorías científicas modernas. Su habilidad para prever eclipses y otros fenómenos celestiales con una precisión asombrosa ha inspirado a varios astrónomos contemporáneos. Algunos incluso sugieren que los patrones numéricos en sus inscripciones podrían reflejar un entendimiento rudimentario de conceptos astrofísicos que estamos apenas comenzando a explorar, como la teoría de cuerdas o las dimensiones adicionales del universo. Pero el misterio no termina aquí. La reciente revelación de un conjunto de textos mayas, ocultos durante siglos en una cueva sellada, ha arrojado nueva luz sobre su comprensión del cosmos. Estos textos, una vez descifrados, podrían revolucionar nuestra perspectiva sobre cómo una civilización antigua veía su lugar en el universo. ¿Qué secretos podrían contener estos fragmentos de historia? ¿Hay algo en estos escritos que desafiaría las nociones científicas actuales? A medida que cerramos este capítulo, nos encontramos en una encrucijada de asombro y especulación. La astronomía maya sigue siendo un enigma, un rompecabezas cósmico que quizás nunca logremos resolver por completo. Sin embargo, la búsqueda de la verdad es lo que nos impulsa, nos intriga y nos mantiene mirando hacia las estrellas, tal como lo hicieron los mayas hace tanto tiempo. Y así te dejo con una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos. ¿Qué otros secretos celestiales están esperando ser descubiertos en los polvorientos rincones de la historia? ¿Y qué podrían significar para el futuro de nuestra comprensión del universo? La respuesta podría cambiarlo todo, pero eso, querido espectador, es un misterio para otro día.